Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Saludos. Saludos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se ¿Cómo ha encuentran? estado? Bien, gracias a Dios, ¿tú? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches, hermana. Buenas Bien, noches. bien. Buenas Nosotros noches. llegando de servicio. ¿Llegando al servicio? Sí, hermano, acá Ah, qué por bueno. terminar. Ah, excelente, hermano. Excelente, qué bueno, gracias a Dios. Espero que hayan Sí, tenido hermano. una buena semana, hermanos. Gracias a Dios. Gracias, pastor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para empezar la clase del día de hoy, hermanos. Vamos a orar. Amén. Señor, te agradecemos por tu voluntad de concedernos la vida y disponer en nuestro corazón el estar aquí conectados para tomar la clase del día de hoy. Gracias porque el día de hoy vamos a terminar un módulo más de esta serie de estudios para nuevos creyentes. Danos sabiduría para ser confirmados en la fe y te ruego, Padre, que tu palabra sea claramente explicada, comprendida por cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y te ruego por la vida espiritual de cada hermano y hermana, Señor, no solamente de nuestra iglesia, sino de las diferentes iglesias que están representadas con hermanos que también están tomando con nosotros este estudio, ya sea de manera presencial o en lo sucesivo a través de las grabaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Estamos estudiando el módulo 4 que se llama la familia de la fe. El propósito de este módulo es que cada uno de nosotros sepamos con la mayor profundidad que en este momento se necesita lo que es una iglesia, cómo funciona, cómo se administra, cómo se sostiene, cómo se fundó, cómo se estableció, cuál es la misión, cuál es el propósito, el por qué somos iglesia, el por qué somos bautistas, el por qué somos misioneros y eh, una parte muy importante es quién está a cargo dentro del liderazgo, vamos a llamarla así, pero también acerca de quién es la cabeza de la iglesia. Y como tema último, tema número 5 de este módulo 4, vamos a analizar otro tema que también es relevante, que también es importante. Quisiera comentarles que es mi oración que ninguno de los que estamos aquí algún día tengamos la necesidad de presenciar una situación como lo que vamos a estudiar el día de hoy, y menos aún que seamos las personas que son objeto de ello. Sin embargo, el tema que vamos a ver es un tema muy importante y para mí como pastor y para nuestra iglesia es necesario que lo conozcamos. ¿De qué estamos hablando? El tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, se llama la disciplina en la iglesia. ¿Qué es la disciplina? Bueno, así como hay toda una serie de instrucciones y de mandatos de parte del Señor Jesucristo para con la iglesia, hay un mandato más, y ese mandato es que su iglesia, que cada uno de los miembros, seamos personas que estamos viviendo una vida agradable delante de sus ojos. Que en la medida de lo que es necesario, más que posible, necesario, cada uno de nosotros estemos cada día dependiendo del Espíritu Santo de Dios para que nuestra vida esté reflejando a Cristo, sin importar el área de trabajo o entorno social en el que cada uno de nosotros se desempeñe. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es nuestra obediencia, es como dice la Biblia que seamos luz, es decir, que nuestra vida alumbre, que seamos sal, que nuestra vida le dé sabor, pero también que preserve el ambiente en el que nosotros vivimos. Hablar de la disciplina, entonces, es hablar de una de las enseñanzas elementales, básicas, en la vida de una persona que pretende convertirse en un discípulo de Jesucristo. La disciplina, hermanos, es algo que se debe de practicar en todas las áreas de la vida. Si en la sociedad en la que nosotros vivimos no hubiera leyes que reprendan o castiguen el comportamiento humano, el mundo sería un caos, ¿verdad? Por eso hay leyes de tránsito, por eso hay cárceles, por eso en las escuelas hay disciplina. Si un niño no llega temprano, si no cumple con su tarea, si en el trabajo no asistimos a tiempo, si no
sacamos la producción que se requiere de nosotros, o en la misma casa, si un hijo no obedece, pues entonces vamos a ser sujetos de una disciplina, de un llamado de atención, de una exhortación en el menor de los casos. La iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, también es un lugar, es un organismo en el que cada uno de los miembros podemos en un momento determinado ser sujetos de disciplina. Hablar de la disciplina es un tema que pudiera tal vez incomodar o desconcertar a aquellos que recientemente se están incorporando a una iglesia. Pero lejos de eso, el propósito del tema que vamos a estudiar el día de hoy es más bien generar en cada uno de nosotros un sentimiento de confianza, un sentimiento de seguridad, de certidumbre. A qué me refiero? Bueno, quiero que ustedes y yo, hermanos, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo nos sentiríamos si nos enteramos que estamos llegando a un lugar donde cada quien hace lo que bien le parece, donde cada quien se comporta como quiere y nadie le dice nada? ¿Cómo nos sentiríamos si llegamos a un lugar en el que abiertamente los individuos, las personas, los miembros, vivimos una vida licenciosa de pecado, de desobediencia, sea el miembro más nuevo o el pastor o su familia o cualquier otra persona, y no se hace nada? Creo yo que no nos sentiríamos a gusto, no nos sentiríamos cómodos. Pero si nosotros vemos que en ese lugar se lleva a cabo lo que vamos a estudiar el día de hoy, eso va a provocar en nosotros un sentimiento de confianza a la vez que un sentimiento de temor. Y cuando hablo de temor no me refiero a miedo, sino un sentimiento en el que yo entiendo que debo de honrar a Dios con mi vida. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la disciplina? La disciplina es un mandato de Dios. Es algo que la iglesia debe de entender, de aprender, de enseñar y de practicar, porque cada miembro somos responsables de ser representantes de Cristo en el mundo. Vamos a la palabra de Dios, vamos a entrar en materia. Vamos a leer el libro de Hebreos, hermano Storgio, Hebreos capítulo 12, versículo 6. A algunas iglesias, algunas denominaciones les enseñan a sus miembros. ¿Y por qué a veces hago estas referencias? Tal vez de primera mano no debería, espero no confundir cuando hago estos comentarios, pero dado que el crecimiento o el aparente crecimiento del cristianismo tarde o temprano nos va a hacer convivir con algún compañero o alguna persona que se congregue en alguna iglesia, pues es importante que nosotros estemos bien enseñados al respecto. Hay iglesias que dicen, no, Dios no castiga. Dios no castiga, ¿verdad? Dios no es un Dios que castigue. Bueno, vamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, lo contrario, que Dios, al ser santo, Él está dispuesto a practicar su justicia en la vida de cualquier persona que no le está honrando. Y por ende o por consecuencia, la iglesia debe de estar dispuesta también a practicar esa disciplina. Pero ¿bajo qué características? ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué propósito? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy en la clase. Adelante, Hebreos 12:6. Sí, hermano. Así dice la palabra de Dios. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí hay Amén. dos palabras muy interesantes, gracias hermano, que el autor de Hebreos utiliza. En primer lugar, le está diciendo a sus lectores que Dios hace algo, que Dios disciplina. Pero hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que motiva a Dios para disciplinar a los suyos? El amor. Esto es algo muy importante que voy a estar repitiendo a través de la clase. Dios al que ama, disciplina. El amor hacia los hermanos, el amor a la iglesia es lo que nos debe de motivar a obedecer el mandato de Cristo. En virtud de que Dios nos ama, Él está dispuesto a disciplinar y azotar. La palabra disciplina, hermanos, tiene en su raíz un significado muy interesante que da la idea de instruir o enseñar. La disciplina no es un castigo que busca destruir, no. Dios nos ama
Él nunca haría nada para destruirnos y por consecuencia, la disciplina en la iglesia nunca debe de buscar, nunca se lleva a cabo para destruir la vida de un creyente o de una familia. Si proviene del amor, como proviene del corazón del Señor, siempre va a buscar enseñar. Disciplinar significa enseñar, instruir, pero también significa corregir. Corre- Corregir ya sea a través de palabras o a través de un castigo. Eso sí, lo incluye. Y, y a pesar de que la palabra disciplina lo incluye, el autor de Hebreos es enfático en esto porque alguien pudiera pasarlo por alto. Si ustedes y yo pusimos atención a la lectura que hizo el hermano Eustorgio, en la parte final del versículo dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, Dios en su amor está dispuesto a ejercer una disciplina como un llamado de atención. A veces ese llamado de atención puede ser un mensaje, puede ser un llamado de atención de parte de un hermano, una hermana, del pastor, de una predicación que va a llegar al corazón de esa persona. Pero cuando este creyente no entiende, no obedece, no corrige su camino, Dios está dispuesto a dar un castigo. ¿De qué tipo de castigo? Eso vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, vamos a nuestras hojas. Después del primer párrafo dice, lee en el libro de Hebreos 12:6, ya lo hicimos. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Dice, al que ama, disciplina. Y azota, y entre paréntesis dice, corrige a todo el que recibe. Bien, entonces, hermanos, como ya dije hace un momento, en el hogar, la escuela, el negocio, en el gobierno, se practican ciertas normas específicas de comportamiento y disciplina, y la iglesia no es la excepción. Quiero hacer énfasis. La disciplina procede del amor. Por tanto, la disciplina de Dios nunca busca destruir. Siempre tiene el propósito de hacer que ese hermano, esa hermana, esa familia o esa iglesia retome el camino de la obediencia, corrija todo aquello que no está haciendo correctamente en su comportamiento. ¿Para qué? Para que vuelva a los principios, a los caminos de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que la disciplina de Dios tiene un objetivo final. Y ese objetivo final es llevar a la madurez cristiana a aquel hermano que se ha desviado de la fe. Entonces procede del amor, nunca va a buscar destruir y tiene como propósito final llevar al creyente a la madurez. Porque les voy a decir una cosa, en la sociedad en la que vivimos, las personas más responsables son aquellas que vivieron en un hogar donde se practicó la disciplina, donde no se les permitió hacer lo que ellos quisieran, donde si bien es cierto, eran libres para obedecer, no libres para ser rebeldes. En la iglesia, nosotros somos libres, en nosotros hay libertad, en lo que dice la palabra de Dios. Somos libres para obedecer, somos libres para disfrutar, somos libres para vivir la vida cristiana, pero no para hacer aquello que desagrada a Dios. En el tema número 1, yo hice énfasis en una cosa. La iglesia está formada por personas. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. Personas imperfectas. Eso implica que muy probablemente algunas o todas quizás en algún momento dado estamos expuestos a fallar. Pero eso no implica entonces que no debemos de cuidarnos de no hacerlo. Lo que implica es que cuando alguien esté viviendo una vida ya de plena y abierta rebeldía, entonces es una persona que está siendo sujeta a ser disciplinada. Y entonces habría una pregunta, ¿solo va a ser disciplinada hasta que su vida ya sea abiertamente rebelde? No, vamos a ver en qué momento se debe de aplicar esa disciplina y lo vamos a descubrir en el punto número 2. Pero primero, de este punto número 1, ¿soy claro? Sí, excelente. Bien, 2, ¿cómo se aplica? Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Quiero que pienses en ti. No quiero que pienses en nadie más. Quiero que pienses en ti. Yo voy a pensar en mí. Imagínate, hermano, e insisto, espero que esto no ocurra, pero que en algún momento de tu vida, y al final les voy a plantear una pregunta, abran sus micrófonos para responder, pero primero escuchemos el siguiente supuesto. Imagínate que tú o yo, en algún momento de nuestra vida, somos descubiertos
por un hermano o un grupo de hermanos de la iglesia, en el sentido de que estamos viviendo una vida desordenada. Y este hermano o esta hermana actúa bíblicamente, es decir, no se hace de la vista gorda, no hace un chisme, asume la responsabilidad de acercarse contigo, conmigo, con nosotros, para corregirnos. ¿Cuál de las siguientes dos maneras que voy a explicar te gustaría a ti que él o ella utilizaran para reprenderte? El primero, y voy a usar mi nombre. Oye, hermano Germán, ¿cómo es posible? Mira, es tú que dices que eres predicador, que tú eres maestro de escuela dominical, que eres superintendente, tú que tienes más tiempo, mira nada más, ¿qué clase de vida estás llevando? Eres un pecador, eres un desvergonzado, eres un y empieza a reprenderme de una manera en la que no se ve el amor, de una manera en la que está buscando, ¿verdad? Solamente hacerme sentir mal y decir, ¿cómo es posible que tú, que seas de tropiezo? La palabra de Dios dice que hay de aquel porque vienen los tropiezos, que mejor le fuera echada una piedra de molino, que se le pusiera en el cuello una piedra de molino y fuera echada en el mar, y tú eres un perverso, eres un mentiroso, y toda una serie de adjetivos se utiliza para mi persona. O bien, esta segunda es un hermano, una hermana que se acerca conmigo, contigo y te dice, oye, hermano Germán, me gustaría platicar contigo. ¿Crees que pudiéramos eh, apartarnos a un lugar privado, tú y yo? Quiero platicar. Y yo le digo, claro que sí. Y me dice, hermano Germán, estoy preocupado por ti o estoy preocupada por ti si es una hermana. Y yo le pregunto, ¿por qué? Bueno, hermano, la verdad es que quiero comentarte que hace unos días yo te vi haciendo esto, diciendo el otro, o me enteré que tú estás viviendo una vida en la que tú estás dando buen testimonio delante de los ojos de Dios. Estoy preocupado por ti. ¿Tienes algún problema? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué está pasando con tu vida cristiana? ¿Qué te ha llevado a comportarte de esa manera? Tú y yo sabemos que esa vida no le agrada a Dios y a mí me gustaría poder ayudarte a salir de esto. ¿Quieres platicarme qué es lo que pasa con tu vida? ¿Cómo te puedo ayudar? Abran sus micrófonos. ¿Cuál de estas dos maneras te gustaría que usaran contigo si un día tú o yo fuésemos descubiertos practicando algún pecado, no solamente por primera ocasión, sino que tal vez ya lo veníamos practicando, pero finalmente fuimos descubiertos? Levante la mano, ¿quién dijo yo primero? Rocío, La segunda, hermano, pastor. la segunda. Eustorgio, Igual la que dice que pues sería un lugar a solas, ¿no? Privado, donde ujú. pues entre dos personas estén dialogando, ¿no? Pero de forma pacífica, ¿no? Porque ahí es donde se expresa, ¿no? El amor de Cristo para mí. Ok, En la segunda opción que estaba comentando. muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál te gustaría que usaran contigo? La segunda, pastor. La segunda también, dice Margarita. ¿Alguien más? Ricardo, La segunda, muy bien, la segunda. Los cuatro concuerdan en que la segunda. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué? pues porque es con amor, tratando de reconciliar, no reclamando, culpando, directamente, y ya no se muestra el amor, simplemente una manera como de disgusto, de enojo, y no es para conciliar, es como reclamando que, ¿por qué hiciste eso? Todos Ajá. somos humanos y pues erramos o pecamos también por eso. Ok, Rocío, ¿por qué la segunda? Bueno, yo pienso que es una manera adecuada de acercarse. A veces uno emocionalmente, primero no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación, ¿no? Porque podemos reaccionar mal. Eh, a nadie nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. A Claro. veces es bien difícil, a veces como humanos, aceptar que estamos mal. Entonces, Sí. empezando por allí, si me tratan mal, pues a lo mejor lejos de entender y de corregir, a lo mejor me voy a
poner más rebelde, ¿no? Si mi carácter es así, o sea, a lo Ajá. mejor voy a estar más en rebeldía y a lo mejor ocasionaría una mala reacción. Tienes un Eh, punto, igual que Ricardo, exactamente, así es, estoy de entonces, acuerdo contigo. siento que es Sí. mejor hablar en el amor de Cristo, porque eso va a propiciar que se calme uno, que tenga uno ese momento de poder a lo mejor recapacitar y decir, no, pues sí tiene razón, estoy haciendo Ok. mal. Déjame Y preguntarle a alguien más. entonces, ¿Los ahora demás qué sí, opinan? Pues, hermano, yo creo que pues sería mejor porque ahí pues entre dos personas uno puede ahora sí que sacarle la Biblia bíblicamente, empezarle a exhortarle Sí, para corregirle si ha cometido una falta, pues ahora ajá, sí que hablarle, ¿no? Como está escrito en la palabra de Dios, porque pues si lo hacemos abiertamente, pues a veces ni tiempo, ¿verdad? De sacar la Biblia y empezamos a decir otras cosas. Y creo que ese sería la segunda, porque pues ahí pues ya nos damos cuenta de la falta que estamos haciendo, ¿no? Y ya nos están ujú, corrigiendo con la palabra de Dios también, ¿no? Entre muy dos bien, personas pues nos entendemos. muy bien. ¿Los demás qué opinan? ¿Están de Pastor, acuerdo? Sí, sí, Margarita. estoy de acuerdo que sí, obvio, si hacemos algo mal, pues que el pastor hable con nosotros, saquen una cita a nuestra casa para poder llamarnos bueno, darnos un consejo, hablarnos de amor, con amor a lo que estamos haciendo mal, Sí, porque a veces tristemente pueden llamar la atención a uno ujú, y sin querer se da cuenta toda la iglesia. ujú, ujú. Y, Ese es otro punto. Acabas de tocar dos puntos muy interesantes. La y hermana América comenta que no tiene conectado su micrófono, se disculpa de no participar, pero los demás hermanos, ¿qué opinan? Me gustaría escuchar una opinión más. Familia Nájera, mía, Yolanda, Juan Antonio, o los hermanos que están en Facebook pueden escribir y yo estoy leyendo aquí el chat. Sí, pastor. Buenas tardes, Arturo Nájera. Oiga, Sí, pastor, Arturo. fíjate que yo creo que Dios sí puede disciplinar literalmente y sí puede azotar literalmente, Sí. porque lo hizo con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ujú, ujú, Nosotros, desde mi perspectiva, claro, está muy personal, claro. diferente Pero cada. en cuanto a estas dos posturas, de cuál en tu caso te gustaría que usaran si fueras descubierto en algún pecado, ¿qué opinas? ¿Por cuál te inclinas? ¿La primera o la segunda y por qué? ¿Qué cree que salí un momento por un paquete de papel que me pidió mi hijo y no escuché las dos No te posturas? preocupes, hermano, no hay problema. Ahorita que continúe la clase te vas a emparejar. ¿Qué opinas, Mía? O Ok, Juan disculpe. Antonio, o Bueno, Yolanda. bueno, Juan bueno, Antonio. Sí, sí, buenas noches. buenas Yo noches. digo yo digo que por la segunda, buenas noches. Yo Buenas digo noches. que por la segunda, porque dice en la Biblia que hay que agarrar al hermano solo y platicar con él. Sí, Y si siguen lo mismo, agarrar dos o tres hermanos y volverle a llamar la atención, o sea, platicar con él. Y ok. pero si siguen mismo, Ujú. hablar ya con usted, pastor, o con la iglesia para que deciden. Y yo me inclino más por la segunda. Gracias, hermano Juan Antonio. Vamos entonces a establecer algunos principios. La primera, esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. La disciplina siempre se debe de practicar de manera privada. La disciplina siempre se debe de practicar de manera privada. Solo las circunstancias nos pueden obligar a hacerla pública, pero siempre debe de procurarse ser en privado. La pregunta es ¿por qué? Porque es mucho más fácil restaurar a un hermano o hermana que ha sido exhortado en privado que en público. ¿Estamos de acuerdo?
Porque cuando ya se lleva, lamentablemente, algunas congregaciones o hermanos quieren llevar cualquier asunto a toda la iglesia. No, en ningún momento la Biblia nos enseña que los asuntos se llevan de inmediato a la iglesia. 2. Mago hablaba del pastor. No, vamos a ver ahorita en la palabra de Dios que la persona que debe de practicar la exhortación, el llamado de atención, es aquel que ve al hermano cometer la falta, no el pastor. Va a llegar un momento en que el pastor se puede involucrar, pero no. Hay ocasiones en que vemos hermanos en la iglesia que descubrimos a otros en algún pecado y decimos, no, yo no digo nada, yo no me meto, yo hago como que no tengo nada que ver porque yo no quiero ningún problema. Eso significa que entonces a ti no te importa tu iglesia, no amas a los hermanos, porque tú ves a alguien que se está desviando, que está pecando, y en lugar de preocuparte para ayudarlo a corregir su camino, lo dejas que se pierda. Eso no es amor. Y en la iglesia se espera que los miembros nos amemos unos a otros. Entonces, uno, no olvidar que la disciplina proviene del amor. Yo amo a la iglesia. Como amo a la iglesia, cuando yo, ustedes, nosotros, veamos a un hermano, y ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia, cometer una falta, soy yo el responsable de ir a exhortarle. Y eso trae como consecuencia un punto 3, que no debo de hacer un chisme. Voy a decir algo con mucho respeto. Habemos personas que somos muy chismosas cuando estamos sin Cristo. El problema no es ese. El problema es que cuando llegamos a Cristo, no se nos quita. Y a Dios no le agrada el chisme. Si yo veo a un hermano, no importa quién sea, lo último que debo de hacer, o más bien algo que nunca debo de hacer, es propagar un chisme. Voy con la hermana Lulú. Hermana Lulú, tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo. Pero ¿qué crees? Vi al hermano Germán. No, hombre, habías de ver lo que lo vi diciendo o haciendo. Y luego voy con la hermana América. Hermana América, ¿qué crees? No estás tú para saberlo, ni yo para contarlo. Pero vi al hermano y entonces se hace un chisme. No, no. Porque vamos a ver en la palabra de Dios que lo que nosotros debemos de hacer es buscar la restauración del hermano. Entonces, recuerden, la disciplina siempre, siempre, siempre es privada. Solo las circunstancias nos pueden obligar a que sea pública. No es el pastor el responsable, por lo menos no el único, sino aquel que ve al hermano o la hermana cometer una falta. Y lo que debe de buscar no es destruirla como el primer ejemplo, sino restaurarla como en el segundo. El hablarle con amor no significa que estamos de acuerdo en su pecado. No significa que queremos solaparle. No, significa que por amor queremos ayudarlo o ayudarla a abandonar ese pecado. Vamos a nuestras hojas. 2. ¿Cómo se aplica? La disciplina habitualmente es una exhortación privada. Solo es pública cuando el pecado cometido y o sus consecuencias son evidentes ante todos. Un embarazo, por ejemplo, pues tarde o temprano se va a notar. Ahí, entonces ya tiene que ser público. O un asalto, un robo, cosas que no puedes, que no se puede, que tarde o temprano van a ser vistas. Dice, incluso se puede determinar una expulsión si el caso lo amerita y si quien está siendo sujeta a ella decide no actuar bíblicamente, es decir, arrepintiéndose, abandonando el pecado y corrigiendo su falta. En este pequeño párrafo de 4 renglones estoy resumiendo todo lo que vamos a ver en la clase, pero que vamos a ir viendo poco a poquito. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Yolanda, en el libro de Gálatas. Todos vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 1, para corroborar que efectivamente el segundo método es el correcto. Vamos a este pasaje de la Biblia todos. Y mientras la hermana Yola lo encuentra y prende su micrófono, resumimos. La disciplina procede del amor. 2, nunca busca destruir la vida del hermano.
siempre lo que va a procurar es la restauración. Pero también hay algo muy importante. La disciplina es aplicable a toda persona en la iglesia, incluido el pastor. Porque a veces hay congregaciones que dicen, no, es que el pastor es intocable. La familia del pastor es intocable. La familia de los diáconos es intocable. La familia de los más ricos es intocable. La familia de... Y hay muchos intocables. No, la disciplina es aplicable a todos. Ojo, los que asisten a la iglesia. Porque hay personas que dicen, no, es aplicable a todos los miembros de la iglesia. Como yo no soy miembro de la iglesia, no me puedes disciplinar. No, ¿qué crees que sí? Porque si tú estás congregándote con nosotros, entonces tú también puedes ser sujeto de disciplina. Es algo muy importante. Bien. Yolanda, Sí, dice la palabra de Dios. Buenas noches, hermano. buenas noches. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Podría ocupar toda la clase tratando de explicar este verso, hermanos, pero solamente voy a tomar algunas ideas. Dice que si un hermano es descubierto, dice tú que eres espiritual, restáuralo. No dice el pastor, dice tú que lo ves, restáuralo. Dos, no dice haz un chisme, dice tú ve y restaura. Pero hay algo muy interesante. Dice ustedes que son espirituales. Dios espera que todos los miembros de la iglesia seamos espirituales. Algunos podemos lavarnos las manos, pero si yo como estoy, ¿cómo le voy a llamar la atención a la hermana? No, mejor que se la llame a alguien más. Bueno, pues si eres consciente o soy consciente de que hasta ese momento yo no he estado viviendo una vida agradable ante Dios, debo de pedirle perdón a Dios y por amor a mi hermano ir y exhortar. Segunda cosa, dice, restáuralo. Y restaurar una cosa cualquiera significa arreglarla de tal manera que vuelva a su estado original. Por ejemplo, si en tu casa hay cuarteaduras en el aplanado o en el repellado, como se le dice en algunos lugares, y tú contratas a un albañil para que lo eche de nuevo para que restaure tu pared, va a quitar todo eso, va a volver a colocar la nueva mezcla, de tal manera que cuando alguien vea, va a haber restaurado completamente, que quede como nuevo. Restaurar al hermano significa ayudarlo a que retome su vida cristiana tal como la tenía antes de haber caído en la tentación y en el pecado. Por eso es que dijimos en el punto 1 que no busca destruir, sino busca restaurar a ese hermano para que vuelva a ese estado de comunión con Dios. Después dice, considérate a ti mismo. Ojo, ¿por qué debo de usar el segundo método? Porque la palabra de Dios dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Dios nos guarde de caer. Pero dice Dios, considérate que tú mismo un día puedes caer también, que tú un día también puedes ser tentado y que la manera en que tú esperarías que trataran contigo es la misma que tú estás usando hoy con tu hermano. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces dicen nuestras hojas. Siempre debe de aplicarse con la actitud correcta. Lee Gálatas 6:1 y responde. Inciso A. ¿Quién es responsable de exhortar al hermano que está cometiendo alguna falta? ¿Quién, hermanos? Yo puse en mis notas, pastor, buenas noches a Sí. todos. Buenas Yo noches. puse en el inciso A, yo puse yo que soy espiritual o yo que tengo la responsabilidad de ser espiritual y yo que lo vi y no hacer chisme. Puse yo en Me el gusta, inciso A. me gusta tu respuesta, sobre todo cómo la empiezas, mía. Yo. Claro, yo soy el responsable. Lamentablemente, ahora, ¿por qué les digo no el pastor? Ah, porque a veces pasa lo siguiente, pastor, le tengo una noticia.
¿Qué cree? Que vi a tal hermano haciendo esto, esto y esto, para que le llame la atención. Nada más no le diga que yo le dije. Y entonces cuando vienen a mí, así yo les digo, a ver, espérame, espérame. Y entonces, ¿quién le digo que me dijo? Porque yo mi bolita mágica me deshice de ella cuando me convertí a Cristo. Porque no soy adivino. Si nos damos cuenta, sí, sí, pero es que yo no quiero problemas. Usted, pues ahí invéntale algo. No, no, no. Porque para empezar, tenías que hacerlo tú, yo. Hoy yo te quiero enseñar a ti, hermano, hermana, a asumir la tarea de preocuparte por los hermanos de la iglesia que son tu familia en la fe. Yo te pregunto, si tú tienes hermanos en la carne y un día ves que tu hermano en la carne está empezando a vivir una vida en la que se está destruyendo a sí mismo, a sí misma, ¿no te preocuparías por él? ¿No intentarías ayudarlo? ¿Se está metiendo en un vicio? ¿Está robando? ¿Está adulterando? ¿Está fornicando? ¿Está yendo por un camino en el que está destruyendo su vida, su matrimonio? Dirías, ah, pues a mí qué me importa, es mi hermano, pero pues cada quien que... Hay un dicho en México mía que dice, cada quien que se rasgue con sus propias uñas, entonces no amas a tu hermano. Pero quien ama a su hermano se acerca con amor y sí lo reprende, pero busca ayudarlo. Entonces, yo, claro que allí la respuesta es yo o nosotros que lo vemos. Dice, ¿te das cuenta? Si eres quien ve al hermano, debes de exhortarlo de acuerdo a lo que aprendemos en este tema. Inciso B. ¿Cómo espera Dios que sea quien sorprende a un hermano en alguna falta espiritual? ¿Qué implica esto? Que Dios espera que seamos y actuemos con madurez siempre. Inciso C. Pasamos a la siguiente página. ¿Qué debe de buscar el hermano que va a exhortar a alguien? Esto sí me gustaría que lo respondieran. ¿Qué debe de buscar el hermano que va a exhortar a alguien? Estamos en Gálatas, acuérdense, 6:1. No te alcancé a escuchar, Estorgio, como que se va un poquito, o no sé si los demás lo escucharon. Restaurar, Gracias, hermano. Restaurarlo, a restaurarlo, ponerlo de hermano. pie. Hermano, ¿no te parece maravilloso que si tú y yo encontramos a un hermano pecando, seamos nosotros los que le ayudemos a abandonar su pecado y a volver a tener comunión con Dios? Nos escucha, oramos con él, lo motivamos a que le pida perdón a Dios y le decimos, hermano, ponte a cuentas con Dios, mira, haz una oración ahorita, yo oro contigo y mira, hermano, de aquí para adelante. E incluso si es necesario, decimos, hermano, esto que está pasando queda entre tú y yo. Pregunto, escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Esto es muy importante. Hermano, esto que está pasando aquí queda entre tú y yo. ¿Significa eso que el hermano está tapando al que vio pecar? ¿Lulú? No. Significa que está preservando la integridad pública del hermano para que sea más fácil su restauración. A veces el pastor que se ve en la necesidad, porque otros no lo hacen o no lo quieren hacer, de disciplinar a algún hermano y por alguna razón, algún día la iglesia se entera, no, pues es que el pastor tapó al hermano, porque ¿por qué no nos lo dijo a todos? Porque en ningún momento la Biblia dice que lo tenía que decir a todos, porque se actuó bíblicamente. ¿Nos damos cuenta? Por eso es importante que nos grabemos esto. Sí, Es privada a menos que las circunstancias nos lleven a hacerlo público. Sí, hay momentos en que se tiene que informar a la iglesia. Ah, eso es otra cosa que todavía no hemos llegado. Entonces sé, ¿qué debe de buscar el hermano que va a exhortar a alguien? Restaurarlo. ¿Pero cómo? Con espíritu de mansedumbre. La palabra mansedumbre es una palabra, hermanos, que significa poder controlado. Me explico. El hermano maduro sí tiene la autoridad para reprender
con palabras duras y fuertes al hermano que ve pecando, pero no usa de ese poder, aunque lo tiene, porque si no, no lo restauraría. Movido por el amor, pero con firmeza, lo motiva a abandonar el pecado. ¿Nos damos cuenta? Eso es distinto. Es decir, que nuestro fin es volver al hermano al camino de justicia, no humillarlo o avergonzarlo. Entonces dice, date cuenta que todos somos responsables de cuidarnos unos a otros. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Estamos hablando de la disciplina Todo bien. en la iglesia. Excelente. Vamos ahora a la palabra de Dios, a 1 Timoteo 5:20. En contraparte, se entiende que al hermano que exhortamos nos escuchó, entendió, corrigió. Perfecto. Lo ideal sería que siempre ocurriera así, pero no siempre ocurre. Y entonces la palabra de Dios, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20, hermano, hace rato leyó la hermana Yola. Hermana Margarita, ¿puedes leer 1 Timoteo 5:20? Sí. Adelante. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Así es. Pablo le está escribiendo a un hombre que era un pastor y le está diciendo cómo debe de actuar bajo una circunstancia distinta, en la que una persona que está persistiendo en pecar, se entiende que ya hubo un llamado de atención privado, incluso tal vez varios, pero esa persona, ese hermano, no ha decidido no corregir su comportamiento, y entonces dice Pablo, repréndelo delante de todos. ¿Quiénes son todos? De toda la iglesia, para que los demás también teman. Yo quiero que tú te imagines en esto, hermano. Imagínate que tú y yo tomamos una actitud carnal que no queremos escuchar, no queremos corregir, y entonces un día delante de toda la iglesia se nos llama la atención. Qué vergonzoso, ¿no crees? Y tal vez alguien podría decir, oye, pero ¿por qué? Bueno, porque la palabra de Dios dice que hay un propósito. El propósito, hermanos, de exhortar públicamente a un hermano que persiste en pecar, tampoco es avergonzarlo. Dice, para que los demás también teman. El propósito es que el resto de la congregación diga, ah, caray, o sea que yo, si en algún momento soy descubierto cometiendo algún pecado, y como el hermano no escuché, no corregí, no entendí, corro el riesgo de que públicamente me llame la atención ante todos, sí. Y entonces dice que eso provoque temor. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Nunca se está buscando la humillación. Pero a veces, solo cuando somos expuestos públicamente, es cuando podemos entrar en razón. Volvemos a las hojas. Si has exhortado en privado a un hermano para que abandone algún pecado y no lo hace, hazlo saber preferentemente al pastor. Ahora sí, para que él intente dar una nueva exhortación. Y si aquel hermano aún no actúa apropiadamente, que dice la Biblia en 1 Timoteo 5:20 que debe de hacerse, dice, exhórtalo delante de todos. Repréndelo delante de todos. Bien. Si alguno de ustedes preguntara, oiga, oye, hermano Germán, pero ¿qué casos son los que se deben de disciplinar en la iglesia? Es un poco difícil hacer una lista porque recuerden que la Biblia no es precisamente un manual de esquemático de instrucciones. Pero, afortunadamente, leyendo la Biblia, sí podemos nosotros agrupar cuáles son aquellas circunstancias en las que una persona o una familia dentro de la iglesia puede ser sujeta a disciplina. Y yo quise hacer catalogarlos de la siguiente manera. Inciso A. ¿Qué circunstancias pueden ocurrir en la iglesia que pueden llevar a que una persona
sea sujeta de disciplina, inciso A, por ofensas personales, es decir, faltas cometidas entre hermanos. Por ejemplo, un hermano que te faltó al respeto, que te dijo una mala palabra, que le pediste, que te pidió prestado, que te buscó todos los días para pedirte prestado, pero que tú tienes 2 años buscándolo para que te pague, es decir, no te paga, que quedó de hacerte un trabajo y no te lo terminó, pero sí te cobró, le prestaste algo y no te lo quiere devolver, es decir, cosas que tienen que ver en el trato de persona a persona. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Vamos a la palabra de Dios. Y es el propio Señor Jesucristo quien nos instruye cómo debemos nosotros de tratar un asunto de esta naturaleza. Mateo capítulo 18, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Y si me lo permiten, quiero irlo leyendo yo poco a poco para ir haciendo algunos paréntesis necesarios. Mateo capítulo 18. En cualquier momento que alguien tenga alguna duda o yo no me explique con claridad, ya saben, prendan su micrófono y planteen la pregunta. Pueden interrumpir, no hay ningún problema. Mateo 18, del 15 al 17. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, que dice así. Voy a leer primero que nada el 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, te ofende a ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Se dan cuenta que se aplica el mismo principio? No un chisme, no público, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermanos. En la sociedad en la que vivimos, estamos acostumbrados a lo contrario. Cuando alguien me ofende, ¿yo por qué lo voy a buscar? Si quiere que me busque él. Él me ofendió o ella me ofendió. ¿Yo por qué tengo que buscarlo? No. La Biblia llama al cristiano a cambiar sus actitudes. Que seas tú el que lo busque, el que intente solucionar la situación. Si logras persuadir bíblicamente al hermano o hermana a que corrija la falta, a que te, te cubra la deuda, a que te pague, a que termine el trabajo, a que se disculpe por la actitud que tomó o cualquier otra cosa que causó la falta, dice, has ganado a tu hermano. ¿Ganarlo en qué sentido? Imagínate que ese hermano te dice, hermano, pues mira, la verdad me da vergüenza porque, pues, ¿cómo es posible que yo te ofendí, yo te falté, y en lugar de acusarme públicamente, en lugar de hacer un chisme, vienes y todavía con una actitud de paciencia, de amor, pues me escuchas? La verdad, yo no sé si yo hubiera hecho eso contigo. Y sabes una cosa, te lo agradezco. Gracias. ¿Sí me explico? Porque al final ese es el propósito. Dice, has ganado a tu hermano. Entonces, punto número 1. Si un hermano te ofende, ¿qué debes de hacer según el versículo 15? Ir a reprenderle. Reprenderlo exactamente. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del amor, mía, pero también de reprensión. Eso significa que el amor no está peleado con la dureza o con la firmeza. Solo que detrás de esa dureza o firmeza no hay la intención de destruir, sino de ganar, de corregir. 2. Voy a continuar la lectura, versículo 16. Estamos en Mateo capítulo 18, por si alguien se perdió. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Yo les he venido repitiendo, no un chisme, no un chisme, no un chisme. Aquí tampoco es un chisme. Yo voy a buscar a un par de hermanos maduros, no aquel hermano con el que me llevo bien, no con el que me cuenta sus cosas, no, a un par de hermanos en la iglesia que yo sepa que no sé, ojo, que yo sepa que ellos tampoco van a hacer un chisme, que yo sepa que ellos tampoco van a ir a destruirlo, que yo sepa que ellos también aman a la iglesia, que yo sepa que ellos son espirituales. Les comento la situación, les pido que me acompañen como testigos para volver a intentar ganar al hermano. Entonces, 2, si al tomar la iniciativa el hermano no desea reconocer su falta, ¿qué debes hacer según el versículo 16? Toma a 1 o 2 testigos. Nuevamente, debes de evitar propagar el asunto. Acércate a creyentes
maduros que sepan aconsejarte bíblicamente y encontrar una solución. No necesariamente el pastor, hermanos, porque siempre se espera que haya hermanos maduros en la iglesia. 3, versículo 17. Voy a leer la palabra de Dios. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pregunta, es para todos. En principio, hermanos, ¿la disciplina es pública o privada? Privado. Privada. Privada. Para mí Pero Privado. dije que las circunstancias nos pueden llevar a hacerla ¿qué? Pública. 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 Y aquí las Está circunstancias dependiendo. ya se están presentando para hacerla pública. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cuáles son esas circunstancias? La falta de madurez de quien cometió el pecado. Dice entonces, 3, si a pesar de todo el hermano se rehúsa a la reconciliación, ¿qué debes de hacer como último recurso? Según el versículo 17, dilo a la iglesia. Iglesia. Y entonces sí, acércate al pastor primero para que él proceda a una exhortación pública. Ya no se hace necesaria otra exhortación en privado, puesto que tú ya lo hiciste solo, sola, con 1 o 2 testigos. ¿Lo puede hacer el pastor si lo decide? Claro que sí, lo puede intentar, tal como lo vimos en 1 Timoteo 5:20. Pero si considera, bueno, si ustedes ya hablaron con él, pues entonces vamos a llevar a la iglesia, también se puede hacer. ¿Qué actitud debe de tomar la iglesia cuando el asunto ya se hizo público? La misma que tomó el hermano que lo exhortó desde la primera vez. Es decir, la iglesia está llamada a actuar también con espíritu de mansedumbre, movida por el amor, por la restauración. Pero hay algo muy interesante que dice nuestro Señor Jesucristo. Si no oyere la iglesia, se está entendiendo que ya es un hermano que ya está cauterizado su corazón nuevamente por el pecado, se ha endurecido y dice, tenle por gentil y publicano. Para poder entender este pasaje, poder interpretarlo, necesitamos primero entender esos conceptos. En la época bíblica, un gentil era una persona no judía que no tenía ningún interés en lo espiritual, no tenía ninguna parte en la iglesia, o para decirlo en palabras más simples, un incrédulo. Un publicano sí era un judío que sí estaba sometido a las leyes de Dios, pero que, llevado más bien por su afán por el dinero, por las cosas del mundo, se olvida de eso y se convierte, pues, en un ladrón, no porque ande robando casas, sino porque a través del cobro de impuestos, pues solían estar robando al pueblo. ¿Cómo podríamos traducir en palabras más sencillas en nuestro contexto moderno hoy? No es que lo que dijo Jesús, ojo, lo que dijo Jesús no fue confuso para quienes lo oyeron, eso es muy importante. Para ellos fue claro, para nosotros no, porque culturalmente son dos personas que nosotros no estamos acostumbrados a conocer. Entonces, trayendo esas palabras a nuestro lenguaje de hoy, lo que Jesús dijo fue, si esta persona está en dura de corazón, que no quiere someterse a la autoridad de la iglesia, denle el trato que se le da a cualquier persona inconversa o que se ha apartado de la iglesia sin ningún temor y que está fuera de ella. Implícitamente lo que Jesucristo está diciendo es expúlsenlo. Por eso, si ustedes me siguieron en la lectura de las hojas, comentamos que la disciplina podría llegar a llevarnos a una expulsión. Vamos a nuestras hojas en la segunda palomita del punto 3, en la parte inferior. Si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta es una forma de referirse a quienes no son parte de la iglesia y no tienen ningún interés en ella. Son personas que están fuera de la congregación. Allí deben de estar aquellos que no desean corregir sus faltas. Esto implica que debemos de expulsar a quien rehúsa obedecer. Bien. Esta es la manera en la que se disciplinan asuntos en los que hubo problemas entre hermanos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Excelente. ¿Qué otra situación debe de disciplinarse en la iglesia? Por una conducta incorrecta.
Y cuando hablamos de conducta incorrecta, podemos decir a quien no ha dejado un vicio, no deja de fumar, no deja de drogarse, no deja de adulterar, no deja de robar, no deja de ser un mentiroso empedernido, de maltratar a su familia, a sus hijos, de defraudar, o sea, algo que se convierte ya en una situación de mal testimonio, ya sea entre su familia, entre igual hermanos o en el entorno en donde vive. Me voy a permitir leer porque es importante. Hay personas, hermanos, que rechazan el Evangelio. ¿Te ha tocado, hermano, hermana, tocar puertas, ir al parque, hacer una campaña, compartirle de Cristo a la gente? Y la gente dice, híjole, es que yo tengo un compadre, es que yo tengo un amigo, es que yo tengo un vecino, es que yo tengo un familiar que dice que es cristiano, pero si vieras cómo es, no, hombre, para ser como él, no. ¿Les ha tocado? Sí, Así es. Entonces la gente no está rechazando el Evangelio. ¿Qué es lo que está rechazando? el testimonio de uno. El testimonio. Entonces, por eso Sí. nuestras hojas dicen, hay personas que rechazan el Evangelio, no porque no crean en él, sino por el mal testimonio de algunos cristianos que solo servimos de tropiezo. Es entendible que el nuevo creyente esté luchando con sus viejos hábitos. Eso es otra cosa. La iglesia debe ser paciente cuando un hermano en la iglesia que tiene un problema con algún pecado, pues se está involucrando. Es natural que va a seguir, que va a caer todavía durante un tiempo mientras está madurando, pero no aquellos hermanos que ya tenemos años en Cristo, en los que aparentemente ya debimos de haber dejado atrás una vida de pecado, pero en lugar de eso, continuamos. Si bien es cierto, los cristianos no dejamos de pecar nunca, lo que implica es que el pecado ya no es lo que domina nuestra vida. Bien, vamos a ver una situación en la que precisamente se está disciplinando una conducta incorrecta, en este caso de manera pública, porque el pecado era tan público que así se requirió. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5. Y de nueva cuenta, dada la situación que aquí se está planteando, su servidor le va a dar lectura, pero yo les suplico, todos deben de estar leyendo su Biblia también, allí en sus casas, por favor. 1 Corintios 5, del 1 al 5 y después 9 al 13. Voy a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 5. Primero voy a leer el versículo 2 y el versículo 13. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 5, 2. Y ustedes están envanecidos, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El contexto. Un miembro de la iglesia de Corinto estaba teniendo amoríos con su madrastra. Todo el mundo lo sabía, incluso la gente inconversa, es decir, de fuera de la iglesia, lo sabía y la iglesia no hacía nada. Toda la población de alrededor de la iglesia murmuraba de la iglesia y a la iglesia no le importaba. Y entonces Pablo se entera, una persona de la familia de Cloé va a visitar a Pablo, le platica las circunstancias, Pablo escribe esta epístola dándole una orden a la iglesia. Y esa orden no es, hagan una sesión de negocios para motivar al hermano a abandonar el pecado. No, el pecado era tan grave que la orden es expúlsenlo. Hermanos, hay situaciones, ojalá que eso no ocurra nunca en tu iglesia, en nuestra iglesia, en la que el pecado que el hermano o hermana cometen es tan grave, tan público, tan reprobable, que lo que se debe de hacer de inmediato es expulsarlo. Aquí no hay el proceso de ve, exhórtalo, lleva a un hermano con 2 o 3 testigos y si no, dilo a la iglesia. Yo sé que no es el caso de todos los que estamos aquí en el panel. Son contados los que realmente son nuevos en la iglesia. Yo les pido a aquellos que tienen más tiempo que sean comprensivos con su servidor cuando uso un lenguaje que a lo mejor para ti puede ser ya muy básico, muy simple, porque ya tienes tiempo en el Señor. Yo trato de expresarme de tal manera
que particularmente quien tiene poco tiempo lo puede entender y yo creo que tú también lo vas a entender. Entonces, me explico. Em, si el pecado que está... hay iglesias que con base en Mateo, que ya leímos nosotros hace ratito, que específicamente está tratando problemas entre hermanos, quieren en todas las circunstancias aplicar el mismo método para disciplinar. Y no es así. Ese método es para quien tiene problemas entre hermanos, nada más. No para que todas las disciplinas tengan ese mismo curso. Y por eso probamos ya con Gálatas 6:1, con 1 Timoteo 5:20. Lo que está tratando aquí Pablo no es una reunión entre hermanos para ver si se arrepiente o no, sino para dar testimonio a la iglesia. Imagínate, hermano, que yo voy caminando en la calle y tú me presentas a tus amigos y dices, mira, te presento a este hermano, él se llama Germán, él también es miembro de mi iglesia. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Adiós, adiós, adiós. Y de repente dicen, oye, ¿a poco se va a tu iglesia? Sí, no, no, dice. Pues yo creo que, no, es que tú no sabes cómo es esa persona, cómo se comporta, cómo esto, cómo el otro. Mis vecinos lo saben, mis amigos lo saben. ¿Qué crees que piensa la gente de la iglesia? Te pregunto. Es pregunta, ¿qué piensa la gente de la iglesia cuando ve a un cristiano vivir una vida rebelde y ya en un pecado tan escandaloso como este? Pues habla mal de uno. ¿Sí? ¿Qué más, Rocío? Es que ahí se Nada. practican esas situaciones que están viendo, no sea drogadicción o alcoholismo, que ahí permite la iglesia que se hagan esas cosas. ¿Estarían de acuerdo en que muchos dirían, todos han de ser iguales? Ujú, Sí. sí. ¿Verdad que sí? Y entonces tú le dices, veamos, mm, pensemos en lo siguiente. A lo mejor no sabías, oye, ¿cómo crees? Sí, y entonces en ese momento toma la iniciativa de exhortar a ese hermano. Tú no lo sabías, alguien te informas bien y lo exhortas. Pero vamos a ver este otro caso. El caso de una persona que abiertamente está viviendo una vida desordenada. Alguien te dice, ¿a poco esa persona va a tu iglesia si él hace esto, esto y esto? No, esa persona era de mi iglesia, pero lo expulsamos precisamente por lo que tú dices. ¿Qué? ¿Cómo que lo expulsaron? Sí. ¿A poco en tu iglesia sí castigan esas cosas? Claro, porque Dios nos ordena disciplinar a aquellos que vivimos una vida desordenada. Porque lo que se busca es la santidad de Cristo, es mantener limpio el testimonio de Cristo y el testimonio de la iglesia. Vuelvo a la lectura de la Biblia para poder continuar respondiendo. Primera de Corintios 5, ahora voy a leer los versículos 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ojo, Pablo está usando una frase muy dura, muy fuerte. Él no dice expúlsenlo. Dice, el tal sea entregado a Satanás. Por favor, hermana Rocío, tú no has leído, ¿verdad? Prende tu micrófono y allí en tus hojas hay una manita que dice, ¿sabías qué? Lee, por favor, eso. Dice lo siguiente, ¿sabías que quitar de en medio y entregar a Satanás es sinónimo de expulsar? La Biblia llama al diablo el príncipe de este mundo en Juan 16:11 y Efesios 2:2, porque es quien gobierna en la tierra. Así que expulsar a un hermano es dejarlo sin la protección espiritual de la iglesia. Al perder el cuidado en oración y en enseñanza de la iglesia, un creyente es expuesto a que el enemigo lo zarandee, como lo hizo con los discípulos. Lucas 22:31.
Hermanos, llamo su atención a lo siguiente. Ahorita todos estamos dentro de una habitación. No sé si estés en tu casa, si estés en algún lugar, pero todos estamos en un lugar encerrado. ¿Qué pasaría si ahorita se soltara una lluvia fuerte con granizo? Dado que estás allá adentro, ¿te mojarías? No, ¿Por qué no? porque estoy adentro. Porque estás protegida por el techo y las paredes. Ujú. Sí, La iglesia es nuestra protección en este mundo, nuestra amén. protección espiritual. Cuando tengo algún problema, alguna necesidad, la iglesia ora por mí. Estoy cobijado con la cobertura de una iglesia que me lleva continuamente ante la presencia de Dios. Pero cuando yo decido no someterme a una iglesia o la iglesia, dada mi conducta incorrecta, me echa a Satanás, me expulsa, me saca de la protección de la iglesia a un mundo en el que gobierna Satanás. Echar a Satanás significa quitar todo cuidado, toda protección. Es decir, esa persona, ese hermano, ya no, en la iglesia ya no va a escuchar la palabra, ya no va a escuchar consejos. La iglesia ya no va a orar por él. Y esto a veces es un poquito duro para algunos o confuso. ¿Cómo? O sea que no puedo orar por el hermano. Él está decidiendo rechazar la protección de la iglesia. Está menospreciando la protección de la iglesia. Él es, por eso dice Pablo, por eso la frase que él usa no es incorrecta y aunque parece dura, que lo es que se dé cuenta de lo que está perdiendo al menospreciar una vida de obediencia y de santidad. Vuelvo a las hojas, inciso B. Según el versículo 5, ¿qué se tenía que hacer de inmediato con el que actuaba perversamente siendo miembro de la iglesia? Ser entregado a Satanás. Tenemos que valorar la iglesia, hermanos. La iglesia es como un escudo protector para la vida de cada uno de nosotros. Lamentablemente, a veces habemos personas en las iglesias que olvidamos eso y no valoramos a nuestra iglesia. Punto número 2. Voy a leer ahora, hermanos, el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Se dan cuenta que ya son pecados públicos, evidentes? Entonces, en nuestras hojas, pregunta 2. Según el versículo 11, hay dos cosas que evitar con aquellos hermanos que solo viven en pecado. ¿Qué es? Inciso A, dice no Juntarse. juntarse. Muy bien, Eustorgio. 2, ni aún comer. Comer. Hermanos, ojo, esto es muy importante. Yo sé que de verdad es difícil y yo oro para que la disciplina en la iglesia sea algo, digo, que no ocurra. Lamentablemente ha ocurrido, pero que sea lo menos. Tú dices, hermano, pero es que el hermano que expulsaron, pues es que era mi amigo, era con el hermano que yo más me juntaba, era con el que me prestaba dinero, con el que me iba de vacaciones. Bueno, está bien. Si la iglesia lo expulsa, está bien, pero yo te sigo invitando a mi casa. Pero yo sigo yendo a la tuya. Tú aquí tienes un amigo y yo sí me junto contigo, dice Pablo. No, no te puedes juntar con él. No puedes invitarlo a tu mesa. No tengas convivencia con él. La pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo está ordenando eso? Lulú, Porque de alguna manera, pues él tiene que sentir esa parte en donde pues pierde la protección de la iglesia y si no, si no hay esa separación, pues en realidad no lo va a sentir. Es como una persona que tiene algún vicio, necesita tocar fondo para poder reaccionar. sí, pero todavía hay un aspecto más. De la otra parte, por ejemplo, la hermana Lulu comentó de la parte del que fue expulsado. Ujú. Ahora de la otra parte pienso que como estás desobedeciendo también. Ajá. También estás desobedeciendo. ¿Qué más? Hay un punto más todavía.
Cuando yo me junto con ese hermano que ha sido expulsado porque abiertamente está teniendo una vida de pecado, yo estoy aprobando su vida. Me estoy haciendo partícipe de su pecado. ¿Sí nos damos cuenta? Porque yo le digo, si tú estás haciendo eso, a mí no me importa, no hay ningún problema. Mira, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, tú vente, vamos a convivir, vámonos de vacaciones, vamos a jugar, vamos a esto. Ay, yo sé que estás haciendo esto, pero o sea, no, no es tan malo, no hay ningún problema. Significa que estoy de acuerdo contigo. Me estoy contaminando con el pecado, estoy menospreciando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, estoy menospreciando a Dios, porque Él es el que ordena disciplinar. Estoy cometiendo un pecado grave. Ahora, ¿es doloroso? Claro, es doloroso, pero como bien decía Lulú, él tiene que entender lo que está perdiendo. Vamos a 2 Tesalonicenses, donde la misma instrucción, alguien de la familia, Juan Antonio, ay, creo que se cortó Juan Antonio, por aquí estaba hace ratito. ¿Quién no ha leído, hermanos, que prenda su micrófono y busque 2 Tesalonicenses 3:6? Vamos a ver cómo se repite aquí la misma instrucción de 1 Corintios. Dice así la palabra de Dios, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Amén. Amén. Dice, apártense. ¿No significa eso con claridad, no te juntes con él? Sí, ¿verdad? Entonces, dice en la parte inferior de nuestras hojas, página 68, cuando tenemos convivencia con aquellos que viven en pecado, les comunicamos a los demás que estamos de acuerdo con sus malos hábitos y nos hacemos partícipes de sus faltas. Observa que Pablo no manda a reunir a la iglesia para preguntar si disciplinaban al hermano que cometió incesto. Más bien ordenó expulsarle de inmediato debido a lo escandaloso del pecado, ya que ni entre los incrédulos se cometía algo así. Muy bien, pasemos a la siguiente página, por favor. El primer supuesto donde se puede disciplinar es cuando hay un problema por ofensas personales entre hermanos. 2, por una conducta desordenada. Y 3, por causar división. En estas 3 grandes áreas se incluye prácticamente cualquier pecado que puede estar cometiendo algún hermano en la congregación. Difícilmente puede haber uno fuera de este esquema, pero si lo hay, tiene que tratarse bajo los mismos principios, por causar división. Hermanos, una de las cosas que más pueden destruir a una amistad, un noviazgo, un matrimonio o una iglesia es la división. La división causa mucho daño en cualquier relación, ya sea de amigos, cónyuges, familia, iglesia. Por eso no debe de permitirse nunca y se debe de actuar de inmediato. Vamos por favor a la palabra de Dios, a Tito capítulo 3. Hermano Ricardo, ¿ya leíste? Del 8 al 11. Tito capítulo 3, versículos 8 al 11. Hay 2 tipos de divisiones que se pueden causar en la iglesia. Los dos se deben de tratar lo más rápido que sea posible. Tito 3 del 8 al 11. Buenas noches. La Buenas palabra noches. de Dios es así. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin No, doblez. Tito 3 No, del 8 al 11. Timoteo, Timoteo, Tito 3:8, perdón. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Gracias, hermano Ricardo. Aquellas personas, ¿verdad? Que a través dice, punto número 1, hay 2 formas de causar divisiones en la iglesia. 1, tomando actitudes necias y creando discusiones a través de buscar pleitos, propagar chismes, etcétera.
Según Tito 3, del 8 al 11, ¿qué debe de hacerse con quien busca dividir? Expulsarlo. Expulsarlo. Así es. No dice, busca uno o dos, toma contigo uno o dos testigos. No dice, llévalo a la iglesia. No dice, repréndelo públicamente. No dice, desecha. ¿Se dan cuenta que en cada caso, el trato es diferente, es distinto? Ahora bien, ¿por qué tiene que actuarse de esa manera? Porque entre más tiempo se deje seguir actuando en la iglesia a una persona que está causando divisiones, más daño le va a causar a la iglesia. Entre más tardemos en expulsar a quien está causando divisiones, más daño le va a causar a la iglesia y va a ser más difícil que esa iglesia se recupere. Yo he sabido de iglesias, hermanos, que se han dividido, que la mitad o más de la iglesia se ha terminado yendo porque se permitió a una persona causar división, división, división. Y cuando se trató de detener, el daño ya estaba hecho. Pero también hay una segunda división que se puede causar. Alguien, por favor, prenda su micrófono y lea Romanos 16, 17. Me parece que de la familia Nájera hoy no han leído, así que si gustan, Romanos 16, 17. Sí, pastor. Mas os, Adelante. mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Gracias. Imagínense que de repente llega un hermano a la iglesia diciendo que la salvación se pierde, que ya Dios le habló, que ya tuvo una revelación, que ya descubrió que la Biblia no es la palabra de Dios, que ya no se debe de hacer esto o aquello. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 16, versículo 17 que acaba de leer a la hermana, dice, ten mucho cuidado con el que causa divisiones en contra de la palabra que se enseñó. Apártate de ellos rápido. De nuevo, no dice exhórtalo, no dice motívalo, no dice busca un testigo, no dice busca al pastor, no dice que es una sesión de negocios, dice apártate rápido. Porque si una persona que causa divisiones por chismes, por discusiones, por pleitos, causa daño, cuando se causa división por la doctrina es peor. Hermanos, hay iglesias que se han cambiado completamente porque permitieron que un maestro, un predicador, un líder, alguien en la iglesia metiera una enseñanza que fue poco a poco, hasta que cambió la visión completa de la iglesia. Hay iglesias completas que se han desviado de la fe porque no detuvieron a tiempo a alguien que empezó a enseñar cosas incorrectas. Tengamos mucho cuidado. Dice, apártate de ellos. Y eso implica prontitud. 2, enseñando cosas contrarias a la Biblia. Según Romanos 16, 17, ¿qué debemos de hacer? Apartarnos de ellos. Continúo a un lado del rectángulo que dice disciplina. Desechar a un miembro de la iglesia y apartarse permanentemente de él puede parecer demasiado duro, pero quien por sus faltas quiere destruir a la iglesia debe ser quitado de inmediato. Considera lo que Dios hace con quienes dañan a la iglesia. Ahora bien, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando una persona está causando daño a la iglesia para dividirla, o termina dividiéndola o destruyéndola, Dios va a actuar en la vida de esa persona. Alguien, por favor, prenda su micrófono y lea 1 Corintios 3, 16 y 17. Dios va a tratar personalmente con aquella persona o familia o hermanos, hermanas que vivían a la iglesia, ya sea en doctrina o por alguna de las situaciones que hemos mencionado. Adelante. La palabra de Dios dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, Dios directamente va a reprender con dureza a esa persona. Continúo. En todos los casos, Pablo ordenó disciplinar. No se detenía para preguntar a la congregación si tenía que hacerlo o podía hacerlo. Hermanos, una iglesia no puede votar para no disciplinar a alguien.
Si ya se hizo público, hermanos, pues yo no estoy de acuerdo en que se disciplina al hermano y yo pienso que deberíamos de hacer una votación para que vea qué dicen los demás. No, 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 a ver, espérate, espérate, espérate. Aquí no se va a votar para nada. Al hermano se le va a expulsar porque él está cometiendo un pecado público desordenado y se va. Ah, pues no estoy de acuerdo. Pues lo siento mucho. Es lo que Dios manda. A veces hay iglesias en las que equivocadamente se interpreta la autoridad de la iglesia. La iglesia no tiene autoridad para ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña. La autoridad de la iglesia le fue dada para obedecer y practicar lo que el Señor ordenó. Por eso dice, ya que era por el bien de la iglesia misma. Porque ¿qué pasa donde no hay disciplina? Pronto llegará el caos. Entramos a la recta final de la clase. Si para este momento, si no hay alguna pregunta, el resultado. A ver, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar una iglesia que ocurra dentro de ella si hay disciplina? Dice el párrafo derecho. Disciplinar a una persona hasta el grado de expulsión debe de ser una situación de mucha tristeza para la iglesia. Tampoco es algo que nos cause alegría, al contrario, porque vamos a perder un miembro. Dice, sin embargo, cuando se hace necesario, todos debemos de estar unidos en esta práctica, tal como una familia lo hace cuando un hijo rebelde está siendo corregido. Ojo, imaginemos el caso público, donde un hermano no se está sujetando, hay una reunión allí sí de la iglesia y el pastor dice, hermanos, dado que el hermano, voy a usar mi nombre para no usar el ninguno de ustedes, dado que el hermano Germán no está queriendo sujetarse, que se está comportando carnalmente, en este momento, hermanos, vamos a actuar bíblicamente, vamos a expulsar al hermano. Yo como un voto de unidad, pido a todos los miembros de la iglesia que levantemos nuestra mano en señal de estar de acuerdo. No para ver si lo disciplinamos o no, sino en señal de apoyo. ¿Qué se espera que hagas tú en ese momento, hermano? Es pregunta. Levantar la mano. Levantar la mano. Si hay un momento en el cual la iglesia debe de estar unida como cuerpo, es cuando está disciplinando. Por las razones que ya expliqué yo hace rato. Toda expulsión, continúa la lectura, implica que un hermano deja de estar bajo el cuidado y protección de la iglesia. Ha despreciado sus normas y disciplina y por tanto sus beneficios, tales como el compañerismo y la oración que de ella pueda recibir. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16, porque probablemente a alguien le pueda quedar la duda de esto. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16. Alguien prenda su micrófono y léalo despacito, con calma. 1 de Juan 5, 16. No importa que haya leído, puede volver a leer. Dice la palabra de Dios. Juan 1:16, ¿verdad, hermano? Sí, primera de Si Juan. Primera de Juan 1:16. Si No, alguno 5, viene, Primera de Juan 5:16. 16. Ujú. Ok. Dice la palabra de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, sí, 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 sí. pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero por el cual yo no digo que se pida. Primero voy a explicar lo que el verso significa para que todos podamos comprenderlo. Este versículo no está enseñando que hay un pecado de muerte. Lo que este verso en el contexto, ¿qué es el contexto? Lo que dice antes, lo que dice después, lo que enseña toda la Biblia. Si ustedes leen con cuidado cada uno de los 5 capítulos de este libro de Juan, se está haciendo un llamado a hacer luz, porque Dios es luz. A ser cristianos que no vivimos una vida de pecado. De tal manera que Juan está resumiendo todo lo que viene diciendo en los 5 capítulos y termina. Si alguno ve a un hermano, eso es muy interesante, si alguno ve a su hermano vivir una vida de pecado que le puede llevar a la muerte, va de nuevo.
Si alguno ve a un hermano vivir una vida de pecado que le puede llevar a la muerte, perdón, que no le lleve a la muerte, corrijo, que no le lleve a la muerte, pedirá, es decir, puede orar por él. Y Dios les dará vida, no eterna, porque Él es salvo, sino vida física. Paréntesis. Vuelvo a preguntar. Al principio de la clase enseñé algo. ¿Dios castiga, sí o no? Sí. Sí, Y una de las maneras en la que Dios puede castigar a una persona es quitándole la vida. Entonces dice, si alguno ve a su hermano vivir una vida de pecado que no le lleva a la muerte, ora por él y Dios le va a conceder no morir. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Lo que dice Juan es, pero si de manera contraria tú ves a un hermano cuya vida está caracterizada por el pecado, eso le puede llevar a perder la vida. Es tan abierto, tan duro de corazón, tan rebelde, que Dios puede decidir castigarlo de plano quitándole la vida. Dice Juan, no ores por él. ¿Sí nos damos cuenta? Es decir, cuando yo, Germán, me entrego al mundo, me vuelvo al mundo a practicar el pecado de manera abierta, vivo una vida licenciosa, Dios puede castigarme de diferentes maneras, entre ellas una, quitándome la vida. Y dice Juan, no oren por él. ¿Por qué? Porque tus oraciones no lo van a cambiar. Él no quiere cambiar. No ores por él, dice Juan. Vayamos a nuestras hojas. Dice, en el contexto, Juan no enseña que existe un pecado que lleva a la muerte. Se refiere a una vida caracterizada y por eso me atreví a ponerlo con mayúsculas. Por el pecado. Cuando esto sucede, el apóstol dijo que no se debe de orar por ellos, porque han decidido abandonar los caminos de Dios. Ahora bien, alguien podría preguntar, vamos a disciplinar a un hermano. Y dice, ¿y ustedes quiénes son para disciplinarme? Ustedes no me pueden disciplinar. ¿Quiénes son ustedes? Ah, ¿de dónde proviene la autoridad de la iglesia para disciplinar? Vamos a regresar a Mateo 18:20. Este pasaje, hermanos, es un pasaje muy mal utilizado comúnmente en las oraciones en la iglesia. Mateo 18:20. Continuamente, este versículo es sacado de contexto y mal utilizado en las iglesias. Mateo 18:20. Dice Jesús. ¿Alguien recuerda de qué está hablando Jesús en Mateo 18, hermanos? De la disciplina. De aquel hermano que no se quiso someter, que es quitado del medio. Continúa hablando de esto y dice el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el contexto, este pasaje está hablando de la iglesia. Aquí hay una promesa de Jesús. Jesús prometió estar en medio de dónde o de quién y en qué momento. Es pregunta. Jesús prometió estar en medio de dónde o de quién y en qué momento. ¿Quién dice yo? De la iglesia. En medio de la iglesia. Bien, pero ¿qué más? ¿En qué momento? En el momento de la disciplina, hermano. Exactamente. Ese pasaje muchas veces decimos, Señor, y como dice tu palabra, vamos a empezar el culto, y como dice tu palabra, donde están dos o tres testigos, ahí estás tú en medio de ellos. No, ese pasaje no se refiere a eso. Lo que ese pasaje dice Jesús, cuando la iglesia está reunida para disciplinar, ahí estoy yo, respaldando la acción de disciplinar. Para entenderlo más fácil, le dices a tu hijo pequeño o mayor, al que quieras, oye, mira, ya no me da tiempo de ver a tu hermano, pero dile que cuando regrese yo quiero ver los trastes lavados. Y le dice el hermano, oye, que tienes que lavar los trastes. Ah, yo, ¿por qué? Lávalos tú. No, que los tienes que lavar. No, yo, ¿por qué? Porque mi mamá dijo, o porque mi papá dijo, eso ya cambia la cosa.
Ah, no, pues si es así, ya sabe que los tienen que lavar, porque si no, cuando llega el papá o la mamá, pues a ver de a cómo le toca, ¿no? Eso ya cambia. Cuando la iglesia está reunida para disciplinar, la autoridad proviene de Dios. ¿Sí vamos bien, hermanos? Sí, hermano. Bien, continuamos con nuestras hojas. Dice, según Mateo 18:20, ¿de dónde proviene la autoridad de la iglesia para disciplinar? De Dios, o de Cristo, como quieran ponerle, que prometió estar allí en medio de ellos. La disciplina no se practica por falta de amor, sino porque se ama. Observa lo que dice la Biblia en Proverbios 3:12. Dice, porque Jehová al que ama, la palabra que falta ahí es ama, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, ¿a quien quiere? Estoy terminando casi y quiero terminar la clase como la empecé. La disciplina procede del amor de Dios. Es lo que nos mueve a buscar la restauración del hermano, pero cuando éste no quiere cambiar su actitud, incluso el amor nos puede llevar a expulsar por el bien de él y de la iglesia. Continúo. Si quien fue expulsado desea asistir, no podemos evitar su presencia. Le pedimos que se vaya y dice, ¿y quién me va a evitar que yo venga? Si yo quiero, vengo y a ver quién me saca. No, nadie lo va a sacar. Nadie lo va a sacar. Si quien fue expulsado desea asistir, no podemos evitar su presencia. Pero a pesar de que nos duela, la Biblia nos enseña a evitar el juntarnos con ellos. Primera de Corintios 5:11. Esto que viene es muy fuerte. Si se atreve a venir, nadie debe de acercarse con él o con ella. Para nosotros es como si no estuviera allí. Cuando una iglesia se preocupa por disciplinar, se puede esperar lo siguiente. Uno, que el hermano disciplinado y o expulsado sea quebrantado por el Espíritu Santo para arrepentimiento ante el Señor. Ojo, hermanos, hay iglesias que equivocadamente dicen, es que se comportó así porque no era cristiano, porque no era salvo. Usan equivocadamente un verso que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, no es cierto. No es cierto. Es un hermano que simple y sencillamente está viviendo una vida de rebeldía. ¿Cuál es una prueba? ¿Cuál es una de las mejores pruebas de que un hermano que fue expulsado es un hijo de Dios? El que es quebrantado y se arrepiente y vuelve. Por eso dice que el hermano disciplinado y expulsado sea quebrantado por el Espíritu Santo para arrepentimiento ante el Señor. Cuando esto sucede, es decir, cuando regresa, debe de pedir perdón al Señor y a su iglesia, si llegó a ser público, por no haberse sujetado a la disciplina bíblica y por haber manchado el testimonio de la congregación. Pero viene una pregunta: ¿qué actitud debe de tomar la iglesia cuando el hermano o hermana regresa? Una vez que se ha pedido perdón, la iglesia, sin reproche alguno, debe perdonar de inmediato al hermano. Imaginemos, yo no me quise sujetar y le dije a la iglesia, pues a ustedes no son nadie para disciplinarme. Y a ver, el que está libre de pecado, que arroja la primera piedra. Y a ver tú, hermano, si tú también haces esto y tú y lo otro. Y para mí la iglesia, bla, bla, bla. Y regresa. Y un día llego a la congregación, se acerca el pastor y me dice, hermano Germán, pues me da gusto verte, qué bueno que estás por aquí. ¿Qué te trae? ¿Qué te trae de nuevo a la iglesia? Debe tener interés. Bueno, pastor, pues mire, la verdad es que, pues como usted sabe, yo pues fui expulsado de la iglesia, Dios me ha quebrantado, yo le he pedido perdón a Dios y yo quiero volver a la iglesia, hermano. ¿Qué debe de hacer el pastor? Sí, hermano, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuándo quieres volver? De inmediato. Perfecto. Este domingo, terminando el culto o a una hora que yo te indique, te vas a poner de pie o vas a pasar el frente y le vas a pedir perdón a la iglesia. Pero antes que nada te pregunto, ¿ya te pusiste a cuentas con Dios? Sí. ¿Ya le pediste perdón a Dios? Sí. Ahora debes de pedirle perdón a la iglesia. Yo paso al frente el domingo, hermanos. Yo me llamo Germán, para quien no me conoce. Como la mayoría sabe, yo fui miembro de esta iglesia. Lamentablemente yo caí en pecado y como resultado de esto, pues yo no me quise sujetar. La iglesia me expulsó, pero yo quiero volver porque estoy arrepentido. Hermanos, perdónenme. Perdónenme por no haberme sujetado a la disciplina. Yo quiero volver. ¿Qué debe de hacer la iglesia en ese momento? Solamente Así. dos cosas. Uno, evitar
Ah, sí, ¿verdad? Se levanta por ahí un hermano, qué fácil, pero ya se te olvidó que nos dijiste esto, y ¿verdad que cuando te quisimos disciplinar nos mandaste bien lejos? Ah, no, 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 de perdonar nada, que primero que se aguante a ver si quiere, ¿no? O primero que se siente un año o dos o tres y a ver cuándo lo perdonamos. Primero que esté en disciplina y ya después veremos si lo perdonamos. No, no, eso se debe de evitar. Lo único que debe de hacer la iglesia en ese momento es regocijarse porque el hermano ha vuelto y perdonarlo. Porque fue lo que el padre del hijo pródigo hizo con él. Lo amó y le hizo fiesta. Y nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo con el hermano, porque Dios lo ha perdonado y nosotros también. Yo respeto a las iglesias que dicen, es que va a estar disciplinado un año. No, 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 no. Disciplinado un año, no. Lo que tenemos que hacer es perdonarlo de inmediato. No, América, yo no tengo silenciado tu micrófono. Si no se activa tu micrófono, te recomiendo una cosa que funciona muy bien. Salte de la aplicación, apaga tu teléfono o computadora, reinicia de nuevo, entra a la aplicación y cuando entres te va a preguntar si deseas activar el micrófono. Si no lo activaste al entrar, por eso no te deja activar. Entonces, si me estoy explicando, vuelvo al punto. Una vez que se ha pedido perdón, la iglesia, sin reproche alguno, debe perdonar de inmediato al hermano, incluso si se alejó por un tiempo. Y considera también el ejemplo de restauración que Jesucristo hizo con Pedro. A ver, vamos primero a 2 Corintios 2, del 6 al 11. Este pasaje es extraordinario. 2 Corintios 2, del 6 al 11. Aquella persona, hermanos, que fue expulsada de la iglesia porque estaba cometiendo un pecado muy grave de incesto con su madrastra, vuelve a la iglesia, vuelve arrepentido, quebrantado. Y así como Pablo ordenó la expulsión inmediata, ahora va a ordenar el perdón inmediato por una razón. 2 Corintios 2, del 6 al 11. Alguien, por favor, prenda su micrófono y léalo. Sí, pastor. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba que si vosotros sois obedientes en todo. ¿Hasta cuál me dijo, perdón? Al 11, por favor, hermano. Que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, perdón, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, ¿se dan cuenta que lo que Pablo está ordenando es un perdón inmediato? ¿Y qué debe de mover el perdón inmediato? El amor. Otra vez, el amor, el amor, el amor. Pero Pablo hace una advertencia. Si la iglesia no perdona de inmediato a ese hermano, dice, Satanás puede ganar ventaja. ¿Dónde? En el corazón. Quiero que pienses que ese hermano quebrantado por el Espíritu Santo regresa a la iglesia, acepta el humillarse públicamente pidiendo perdón y la iglesia ahora decide humillarlo públicamente y no perdonarlo. ¿Qué podemos originar en el corazón de ese creyente, hermanos? Es pregunta. Dolor, confusión, desilusión, tristeza. Podemos originar que decida irse para siempre. Y cuando él se decida irse, porque la iglesia, en lugar de demostrarle el amor al perdonarle, Satanás va a endurecer su corazón en contra de la fe. Por eso dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones.
Entonces, hay muchos, ya no voy a ver, ya no vamos a ver los pasajes que están en los incisos A, B y C. Les pido de favor que ustedes lo lean. Y hay algunos ejemplos de restauración. Inciso A, Mateo 26:75. Dice que Pedro negó al Señor el jueves en la noche, pero se arrepintió. 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice que Jesús, una vez que resucitó, se le apareció a Pedro el domingo, lo perdonó. Hechos 2, 14 y 41, dice que 10 días después, Pedro que había sido perdonado, predicó en el Pentecostés. ¿Dónde está una disciplina de un año, de 6 meses, de 3 semanas, de 3 años, o hasta ver el tiempo si de veras está arrepentido? Hay una restauración inmediata. Hay arrepentimiento, hay perdón, hay restauración. 2, se logra que los miembros de la iglesia tengan más respeto, ahí me sobra una C, más respeto y amor el uno por el otro. Y 3, que el mundo también llegue a respetar más a la iglesia y que almas se añadan a ella. Si se dan cuenta, hermanos, cuando se procede bíblicamente motivados por el amor, el resultado va a ser bendición, perdón, restauración, una iglesia santa, una iglesia obediente, una iglesia temerosa, un buen ejemplo. Se cuida el testimonio de Cristo, el testimonio de la iglesia, y se restaura la vida de aquel hermano. Y al final de cuentas es lo que se está buscando. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna? Perfecto. Muy bien. Pues entonces vamos a orar, hermanos. Repasen sus hojas y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Si están de acuerdo, dado que estamos en época de fiestas y vacaciones, mañana es 23 y algunos salen de vacaciones. ¿Qué sugieren? ¿Retomamos clase la semana próxima o nos vemos ya mejor después de un periodo de vacaciones? Es 24, pastor. Ah, es cierto. Tienes razón. Gracias por la corrección, hermano Ricardo. Entonces, ¿qué les parece, hermanos? Si nos vemos ya hasta fecha próxima. Allá por la segunda semana de enero, cuando ya termine todo el periodo vacacional. ¿Les parece? Sí, cuando pasen los reyes. Muy bien. Vamos a hacer una oración y yo en el chat, ya en el grupo, ya yo les informo con precisión la fecha en la que tomamos, porque pues vamos a estar en días de asueto. Vamos a hacer una oración, no sin antes enviarles un cálido abrazo para todos en estos días, hermanos de celebración. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este módulo que hemos terminado respecto a la iglesia. Guárdanos, danos sabiduría para vivir una vida cristiana obediente, para que nunca, Señor, nos coloquemos a nosotros mismos en la necesidad de pasar por la disciplina. Guarda nuestra iglesia, guarda a cada hermano y hermana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Buenas Saludos, noches. hermano. Abrazos. Buenas noches. Dios los bendiga.